Muchos cristianos piensan que seguir a Jesús traerá consigo felicidad, prosperidad y éxito rotundo. Pero sin embargo, eso no es necesariamente así, como la propia Biblia nos enseña. A veces, al seguir a Jesús, vienen muchos obstáculos y nuevas dificultades. Y esto puede resultar muy frustrante. Y entonces tenemos preguntas que no siempre tienen respuestas sencillas y a veces ni siquiera tienen una respuesta. Pero quienes confiamos en Dios, nos enfrentamos a numerosas pruebas. Sin embargo, cuando perseveramos, Dios nos provee soluciones en el momento correcto y en sus términos. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muchas bendiciones, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Una vez más, les saluda su amigo, su hermano Gerson Anaya. Como siempre, agradeciendo a Dios porque nos permite llegar hasta una semana más de estudio, en donde podemos nosotros aprender y prepararnos para su segunda venida. Bueno, antes de comenzar, recuerden que es súper importante que usted tenga su Biblia, tenga su libro de estudios y algo con que tomar nota. Vamos entonces a poder orar todos juntos, allí donde se encuentran. Reverentemente me pueden acompañar, por favor. Padre, una vez más, damos gracias, Señor, porque es usted que nos ha permitido llegar hasta este lugar, Señor, para poder estudiar. Es por eso que le rogamos, le pedimos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos dé entendimiento, el que nos ayude a comprender sus enseñanzas. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos da. Bendiga a mis amigos, mis hermanos, a la hora que vean este video, Señor, ellos también puedan comprender, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un comienzo difícil. Y yo creo que la mayoría de comienzos son difíciles, pero este comienzo, el de Moisés, estaba bien súper difícil. Y vivimos en un mundo, religioso, en donde equivocadamente muchas personas traen un mensaje hacia otros que no conocen, en donde les prometen felicidad y les prometen prosperidad y les prometen tantas cosas. Pero no siempre es de esa manera. Muchas veces el aceptar y seguir a Jesús trae conflictos, trae nuevas expectativas, trae nuevos obstáculos. Incluso a veces cuando decidimos seguir a Cristo, hay obstáculos en nuestros trabajos, en nuestro círculo de amigos e incluso en la misma familia. Porque los caminos de Dios entran en conflicto con los caminos del mundo o con nuestras expectativas. Es por eso que nosotros debemos aprender a confiar en el Señor a pesar de todo. Y el tema de esta semana es la orden que Dios le da a Moisés de sacar de Egipto a su pueblo. Y este es un llamado que es clarísimo. O sea, Moisés fue llamado y fue enviado directamente con las instrucciones de sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud. Y este llamado incluía milagros y también incluía la comunicación directa de Dios diciéndole exactamente lo que quería que hiciera. Ahora, debería de haber resultado sencillo para Moisés. Eso es lo que nosotros creemos. Pero vamos a seguir leyendo para poder entender y ver
cómo son los llamados de nuestro Dios, pero los llamados tienen una clave y al final la veremos. Vamos a leer el versículo para memorizar que se va a encontrar esta semana en Éxodo capítulo, versículo 1 y versículo 2 del capítulo 5. Éxodo capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Asegúrense de estar leyendo directamente de ella. Y dice de la siguiente manera: Después, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y con esa negativa del faraón, vamos a darle vuelta a nuestra paginita de estudio en el libro y ganemos el título de ¿Quién es? Oiga bien, ¿quién es el Señor? Y esa es la interrogativa. ¿Quién es el Señor? Y creo que esta pregunta va extendida más allá de ese día, porque puede ser una pregunta que viene directo hacia mí. ¿Quién es el Señor para mí? Creo que cada uno de nosotros puede responder. Después de las órdenes de Dios, Moisés va y se presenta ante el faraón porque tiene que iniciar ese proceso, ¿verdad? En virtud del cual él va a sacar al pueblo de Dios de Egipto. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del faraón a la exigencia divina? Porque Dios no le está preguntando al faraón. Dios le está diciendo directamente qué es lo que quiere. Dios le dice allí en Éxodo 5, 1 y 2 que leímos: Deja ir a mi pueblo. Ahora, ¿qué significado tiene la respuesta que viene de Faraón? Porque después de que Moisés y Aarón se presentan ante el Faraón y le dijeron exactamente lo que Dios había dicho: El Señor, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Pero la respuesta de Faraón fue: ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es el Señor?, declara el faraón. Pero esta declaración no es una interrogativa. Él no quiere saber quién de verdad es el Señor. Él no quiere conocerlo, sino que es una respuesta desafiando. O sea, ¿quién es? Como quien dice, ¿verdad? ¿Quién es este para que me esté dando órdenes? Incluso ya su respuesta de quién es el Señor y no lo conozco, ya va una respuesta negativa o negando lo que Dios estaba exigiendo, lo que Dios estaba diciéndole que él quería. Y él le dice: yo no conozco al Señor. Y lo hace como una forma, como una altanería, con un alarde, ¿verdad? Pero si traemos esta respuesta al presente, ¿cuántas personas han dicho lo mismo a lo largo de la historia? ¿O cuántos de nosotros en algún tiempo dijimos exactamente lo mismo? ¿Quién es el Señor? Yo no lo conozco. Y qué trágico es, porque como dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando Él caminó en esta tierra, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, ahí en Juan 17:3. Miren, la potencia mundial en ese tiempo, Egipto, teniendo al faraón como rey, representa un poder que niega la presencia y la autoridad de Dios. Y posiblemente era porque era una nación fuerte, rica, una nación que ordenaba y se hacía en todas las naciones de su alrededor. ¿Les suena algo familiar?
para los que vivimos en esta nación fundada en el principio en una creencia cristiana, pero que prosperó y con la prosperidad se ha apartado de reconocer quién es el Señor. Y posiblemente muchos, ¿verdad?, de los dirigentes que están ahora en el gobierno de esta nación, de esta potencia, posiblemente digan lo mismo. ¿Quién es el Señor? Ni lo conocemos. Mira, cuando nosotros miramos ese tipo de gestos, ¿verdad?, de que quién es el Señor, es una entidad prácticamente, o un gobierno, o una potencia que se opone a Dios, porque lo está desafiando. Y no solo se opone a Dios, se opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Se opone a su palabra y se opone a su pueblo. O sea, todo lo que tiene que ver con Dios. Es por eso que la declaración del faraón, tampoco dejaré ir a Israel, y se deja ver más esta rebelión contra el Dios vivo, convirtiendo a Egipto en un símbolo no solo de la negación de Dios, sino de un sistema que lucha en contra de Dios. Y es por eso que cuando nosotros miramos todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor y miramos aquí en esta nación que se ha olvidado de Dios, una nación que se está convirtiendo ya, ¿verdad?, en un símbolo de la negación, no solo de la negación de Dios, sino de un sistema completo que luchará en contra de Dios. Trimestre pasado, recuerden, si hablamos acerca de las profecías. Usted puede ir al canal y ahí está la lista y usted puede mirar cómo este país, un día no muy lejano, no solo llegará a negar, ¿verdad?, pasará de negar a Dios, como ya lo están haciendo, sino que entrará en la etapa de lucha contra Dios, contra la palabra de Dios y contra el pueblo de Dios. Y no es de extrañar que muchos vean esta misma actitud milenios después que se vio en la Revolución Francesa también, en donde se dio una lucha en contra de Dios y se negó todo lo que tenía que ver con Dios. Usted puede ir a la historia y leer sobre la Revolución Francesa. El faraón se creía un Dios o el hijo de Dios. Y por eso que tenía esta pretensión de que el poder, la fuerza y la inteligencia eran propios de él, porque él era un ser supremo. Y de todas las naciones mencionadas en la historia bíblica, fue Egipto la que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y resistió sus mandatos, porque ningún otro monarca se aventuró jamás a rebelarse de esa manera, con esa altanería contra la autoridad del cielo, como lo hizo el rey de Egipto. La historia se cuenta sola. Miremos a Egipto, esa gran potencia, con esa altanería en contra del Dios vivo. Miremos en dónde se encuentra. Cuando Moisés se presenta ante el faraón para traerle el mensaje de Dios, el faraón toma una actitud arrogante. Dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco lo voy a dejar ir. O sea, ya él hizo su decisión. Ni siquiera se puso a... De verdad, pues déjenme ver qué es lo que... Déjenme pensarlo. No, de una vez con su altanería dijo que no. Y es que el ateísmo es así. Y en esta ocasión la nación representada por Egipto se iba a poner de un modo a la voluntad del Dios vivo y se iba a manifestar en el mismo espíritu de incredulidad y provocación.
Ahora, a nivel personal, si alguien viene y nos pregunta que si conocemos al Señor, ¿cuál sería nuestra respuesta? Y si dijéramos que sí le conocemos, ¿cómo lo describiríamos al Señor y por qué? Puede dejar su respuesta en los comentarios. Pasemos al día lunes y vamos a ver ese comienzo difícil del cual hablamos al principio. Miren, Moisés, tal vez él sospechaba, ¿verdad?, que iba a ser difícil lo que Dios le estaba encomendando. Y por eso al principio se notó como que no quería Moisés, se portó un poco renuente. Probablemente ni siquiera se le pasó por la cabeza lo que él esperaba, lo que venía. Ahora vamos a ver en esta lección cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón. Porque vamos a ver desde el principio. Y la Biblia relata en Éxodo capítulo 5, del versículo 3 al versículo 23, este primer encuentro. Leámoslo todos juntos. Es importante que leamos desde la Escritura. Versículo 3 dice: ellos le dijeron: el Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Permite que vayamos al desierto a 3 días de camino para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que nos castigue con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus labores? Vuelvan a sus tareas. Dijo también el faraón: ciertamente el pueblo de la tierra es ahora numeroso, no obstante, ustedes los han hecho suspender sus labores. Aquel mismo día, el faraón mandó a decir a los capataces del pueblo y a todos sus vigilantes: ya no den paja al pueblo para hacer los adobes, como lo han venido haciendo. Que ellos vayan y recojan su propia paja. Sin embargo, les impondrán la misma cantidad de adobes que hacían antes. No les disminúan nada, porque están únicamente de ociosos. Por eso gritan diciendo: vayamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Hágase más pesado el trabajo de los hombres para que se ocupen en él y no presten atención a palabras mentirosas. Los capataces del pueblo y sus vigilantes salieron y hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho el faraón, yo no les daré paja. Vayan y recojan por ustedes mismos la paja donde la hallen, pero en nada se disminuirá toda su tarea. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja, y los capataces los apremiaban diciendo: ¿terminan su tarea, lo de cada día en su día, como cuando se les daba paja? Y azotaron a los vigilantes de los hijos de Israel que habían sido puestos por los capataces del faraón, y les dijeron: ¿por qué no han completado su cantidad de adobes ni ayer ni hoy, como antes? Los vigilantes de los hijos de Israel fueron al faraón y se quejaron ante él diciendo: ¿por qué procedes así con tus siervos? ¿No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen: hagan adobes? He aquí tus siervos son azotados, cuando la culpa es de tu propio pueblo. Él respondió: están ociosos, sí ociosos, por eso dicen: vayamos y ofrezcamos sacrificios al Señor. Vayan pues ahora y trabajen, no se les dará paja, pero habrán de entregar la misma cantidad de adobes. Entonces los vigilantes de los hijos de Israel se vieron en aflicción cuando les dijeron: no se disminuirá en nada su cantidad diaria de adobes. Cuando ellos salían del palacio del faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que estaban esperándolos. Y les dijeron: el Señor los mire y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos del faraón, los de sus servidores
poniendo en sus manos la espada para que nos maten. Entonces Moisés se volvió al Señor y le dijo: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que fui al faraón para hablarles en tu nombre, él ha maltratado a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Si aquí miramos claramente que incluso antes de presentarse ante el faraón, Moisés ya se habían reunido con los ancianos, se habían reunido con todo el pueblo. Y Moisés les dijo las palabras que Dios les había dicho e hizo las señales que Dios le había permitido hacer, que eran milagros prácticamente. Y esto hizo que Israel creyera que el Señor los iba a librar de esa esclavitud. Y como resultado, adoraron al Señor. Ahora, las expectativas eran grandes. El Señor iba a librar por fin al pueblo de esa esclavitud en donde se encontraban. Moisés entonces va donde el rey de Egipto y lleva las exigencias de Dios. Y entonces cuando Moisés le dice estas exigencias al rey de Egipto, las cosas se ponen mal para todo el pueblo, para todos los que trabajaban. ¿Por qué? Porque aumentó el sufrimiento, aumentó el trabajo y todo se hizo súper pesado. No solo eso, se les acusó de ser perezosos, de ser holgazanes, y se les trató con más dureza, y su servicio, o sea, su trabajo se le hizo difícil más de lo que ya era. Entonces los líderes del pueblo no estaban contentos y el enfrentamiento entre ellos y Moisés y Aarón fue algo desagradable, algo que, como nosotros veremos ya más adelante cuando vayamos entrando al estudio, vamos a ver que era un conflicto que Moisés iba entonces a tener, ¿verdad? También, incluso en los años venideros con su propio pueblo. Cuando nosotros leemos allí en Éxodo 5:21 y le dice, ¿verdad? Y ponte luego en lugar de estos hombres, porque vamos a ponerlos en lugar de estas gentes. Miren, es muy fácil leer toda la historia y ya conocer el resultado, pero vivirla día a día no es lo mismo. Porque estos hombres, ¿verdad? Escuchan que Moisés lleva el mensaje de Dios, que los va a liberar. Moisés va y habla con el faraón, con el rey de Egipto. Pero en vez de liberación, las cosas se ponen bien difíciles. Y entonces vienen los líderes, ¿verdad? de Israel y vienen a confrontar a Moisés. Y entonces le dijeron allí en el versículo 21. El Señor los mire y los juzgue, porque ustedes nos han hecho dioses ante los ojos del faraón y ante los ojos de los servidores. Les han puesto en sus manos la espada para que nos maten. O sea, cuando nosotros miramos el panorama ya más, ¿verdad? O sea, Moisés llega, habla con el faraón y se desata algo que no esperaban los israelitas. Ya no les van a dar material para que trabajen. Ahora ellos lo tienen que ir a recoger y hacer la misma cantidad de adobes. Y si no lo hacen, los iban a azotar, los iban a golpear y posiblemente muchos iban a morir porque estaban débiles, estaban prácticamente esclavizados de una manera horrible. Ahora, cuando nosotros ya miramos todo este panorama, ahora sí ya no se nos hace tan difícil entender por qué estas personas se habían enojado en contra de Moisés y en contra de Aarón. Porque esta declaración que el Señor los examine y los juzgue, este era un reclamo. Porque ellos pensaban de que Moisés venía a librarlos de los egipcios y no a que, como se dice, ¿verdad? Vinieron a remover todas las aguas y se hicieron peor el problema. Porque en vez de que trajera libertad, trajo un yugo más difícil para ellos. Y además de lidiar con los egipcios ahora, Moisés también va a tener que lidiar con su propio pueblo. Es por eso que los llamados muchas veces van a traer su dificultad.
Porque imagínense Moisés, si nosotros leemos, ¿verdad?, la historia como la hemos venido leyendo, sí, se fue de Egipto, de la comodidad donde estaba, salió huyendo, mató al egipcio, llegó a Madián, pero en Madián estuvo bien, no le faltaba nada. Tenía a su esposa, a sus hijos, tenía sus animalitos, o sea, no le faltaba nada. Recibe el llamado y ahora con el llamado viene la dificultad de lidiar con el Egipto, con el faraón y los egipcios, pero también va a lidiar ahora con el mismo pueblo al cual Dios lo ha mandado a que libere. Ahora, ¿cuál es la manera, una de las maneras tal vez mejores, ¿verdad?, de tratar con el tipo de líderes cuando surgen desacuerdos como ese? Porque de que van a suceder, claro que van a suceder los problemas, las dificultades, desacuerdos. Es inevitable, estamos entre humanos. Pero, ¿cómo entonces vamos a lidiar con eso? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer como estos líderes que fueron con Moisés y con Aarón y les reclamaron. Y le dijeron, mira, o sea, en vez de arreglar las cosas, las veniste a empeorar. No sé, estoy parafraseando aquí. Pero ¿cómo nosotros podemos aprender a lidiar con estas dificultades? Y es por eso que estudiamos, para ir aprendiendo, ¿verdad? Y agarrando experiencia de cómo lidiar. Vamos entonces, hermanos, el día martes, el divino yo, dice el día martes. Y esta palabra del divino yo, ya la escuchamos en el estudios anteriores. Cuando ellos dijeron, bueno, y si pregunta quién nos mandó, ¿se recuerdan? ¿Y qué dijo el Señor? Bueno, díganles que yo soy el que soy, yo los mandé. Y aquí miramos que entonces ya se le está viniendo la noche a Moisés, ¿verdad? Porque primero es reprendido por el faraón. O sea, llega y de entrada del faraón una negativa. Y después es reprendido por su propio pueblo, que no hace más que prácticamente lo estaba maldiciendo. Entonces Moisés hace lo que naturalmente el ser humano tiene que hacer. Se ve agobiado por el faraón, agobiado por su pueblo con reclamos. Y entonces viene Moisés y ahora lleva sus preguntas, ¿verdad? O su queja. Y las trae a quién? Las va a llevar a Dios. Porque en ese momento yo me imagino cómo se haber sentido Moisés y Aarón, ¿verdad? De que Dios les ha encomendado esta tarea. Pero pues de principio es una decepción completa. ¿Por qué? Porque en vez de mejorar la situación y las condiciones del pueblo de Israel, las empeoraron. Y entonces Moisés trae estas preguntas ante Dios, que son preguntas válidas. La pregunta es, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? O sea, Moisés le dice, bueno, estoy aquí para liberar, pero ¿por qué los tratas tan mal? ¿Por qué tan mal? Porque habían empeorado la situación de ellos. Y ahora Moisés cuestiona a Dios y le dice, ¿para esto me enviaste? O sea, el llamado que me hiciste fue para esto, para que yo viniera y empeorara la situación de este pueblo. Y le va a decir, porque mira, es que desde que llegué y hablé con el faraón, y vine a hablarle no en mis palabras, sino en tu nombre, tus palabras. Y el faraón lo que ha hecho es maltratar a este pueblo. Y le recuerda, Moisés, aquí vamos a mirar que Moisés le dice a este pueblo que es tu pueblo. O sea, Moisés está diciendo, no es mi pueblo, es tu pueblo. Y le dice en el versículo que leímos, ¿verdad? 5, 22, 23. Y le dice, y tú no has hecho nada para liberarlos. O sea, ¿qué pasó, Dios? Me traes, me llamas, me llevas, empeoro, y tú no has hecho nada. Prácticamente lo que Moisés le está diciendo. Porque Moisés en ese momento está frustrado. Él está en descontento. Él está hablando con Dios y es obvio, ¿verdad? Es comprensible, mirando ya todos los elementos y la situación. Ahora, ¿qué va a decir Dios?
¿O qué hace Dios cuando nosotros traemos nuestras dificultades y somos sinceros, nuestras frustraciones ante Él? Dios va a dar una respuesta y esta respuesta va a ser contundente. Porque Dios le va a decir a Moisés que ahora Él va a actuar. Y va a actuar de una manera, decidida ahora. En Éxodo 6:1 le dice, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. O sea, Moisés, ¿tú crees que yo no estoy haciendo nada? Entonces ahora vas a ver. Recuérdense que esta negativa de Faraón, esta respuesta que el Faraón le iba a dar a Moisés, Dios ya le había dicho a Moisés en el pasado, en la lección pasada, ¿se recuerda? Si no la ha visto, hermano, amigo, vaya a la lección de la semana pasada. Dios le dice a Moisés que va a ir, pero que el Faraón va a poder, le va a dar una respuesta negativa al principio. Y que las palabras de Dios iban a endurecer el corazón de Faraón. Y entonces Dios está ahora recordándole a Moisés, ¿verdad? Porque tal vez se le había olvidado en toda esta problemática que él estaba enfrentando. Le dice a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. La respuesta de Dios a Moisés es importante porque contiene verdades teológicas que destacan lo que Dios va a hacer. Versículo 22 de Éxodo 5 al 6:8, miren lo que dice. Entonces Moisés se volvió al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿A qué me enviaste? Porque desde que fui al faraón para hablarle en tu nombre, él ha maltratado a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Ahora en Éxodo 6, versículo 1 al 8, miren lo que la respuesta de Dios. El Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré al faraón, porque solo a causa de una poderosa mano los dejará ir. A causa de una poderosa mano los ha de echar de su tierra. Además, Dios dijo a Moisés, yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios, todopoderoso, pero con mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. Yo también establecí mi pacto con ellos, prometiendo darles la tierra de Canaán, la tierra en la cual peregrinaron y habitaron como forasteros. Asimismo, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios esclavizan, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor. Yo los libraré de las cargas de Egipto y los libertaré de esa esclavitud. Los redimiré con brazo extendido y con grandes actos justicieros. Los tomaré como pueblo mío y yo seré su Dios. Ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libra de las cargas de Egipto. Yo los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo se la daré en posesión, yo el Señor. Claramente, yo creo que le dio a Moisés la respuesta que él esperaba. O sea, por si se le había olvidado a Moisés quién era Dios, le recuerda que Él es el Señor, que Él está en control y que ahora Dios no iba solo a hablar, ahora intervendría poderosamente en favor del pueblo. El Señor le recuerda a Moisés los hechos que había realizado anteriormente y le recuerda con frases teológicas, con frases que él puede entender acerca de quién es. Primero le dice, yo soy el Señor, que no se te olvide, yo soy el Señor, el que está en control. Y le recuerda de quién ha escuchado esto. Él dice, me aparecí a los patriarcas, establecí mi pacto con ellos, he prometido darles la tierra de Canaán, he oído el gemido de los hijos de Israel y me he acordado de mi compromiso de darles la tierra prometida. Podemos ver aquí claramente la repetición del nombre yo. Este pronombre yo
que es aplicado por Dios, a sí mismo, Él se da ese pronombre. Yo, el Señor tu Dios, he hecho tal cosa y tal cosa. Y por eso tú puedes confiar en lo que yo haré por ti y lo que te he prometido. Prácticamente Dios le está dando una afirmación a Moisés y al pueblo. Ahora Dios proclama ahora una solemne que hará 4 grandes cosas por Israel. ¿Por qué? Porque Él es su Señor viviente. Primero, Él le va a quitar de encima la opresión de los egipcios. Segundo, los va a librar de la esclavitud. Tercero, los va a librar con gran despliegue de poder y con grandes actos milagrosos. Y cuarto, hará de ellos su pueblo y Él será su Dios. Estas 4 acciones divinas aseguran y restablecen su relación con su pueblo. Aquí miramos que Dios es el sujeto de todas estas actividades y los israelitas son los destinatarios de todos estos beneficios y también de la gracia de Dios. Y Dios ofrece estos dones gratuitamente, únicamente por amor. Lo hizo en aquel tiempo en favor de ellos y lo hace hoy en día en favor de nosotros. A través de la Biblia hemos visto personajes que se han quejado ante Dios y se han quejado con buenas razones. Humanamente, a veces es correcto que nosotros derramemos nuestra alma y nuestra frustración ante Dios e incluso que hagamos las preguntas que no entendemos sobre alguna situación, porque esto nos lleva a un estado en donde estamos confiando en que Dios está en control de todo. Porque Moisés no fue y fue a cuestionar con los sacerdotes, no fue a cuestionar con el pueblo. Él no llevó las preguntas y las frustraciones al pueblo, no las llevó allá. Él las llevó ¿a dónde? Las trajo a Dios directamente. Si tenemos una relación con el Señor, vamos a poder ser sinceros y sacar nuestras preguntas que traemos en nuestro corazón. Mire, ¿acaso Dios no ya conoce cuando tenemos tal vez alguna queja o alguna duda de alguna circunstancia que está pasando? Y a veces nos frustramos y porque no digan algo o no piensen algo de mí, no hago las preguntas a Dios, cuando Dios mismo está allí a un lado todo el tiempo para darnos la respuesta y para ayudarnos con nuestras quejas y nuestras frustraciones. El día miércoles nos va a hablar de los labios incircuncisos. Labios incircuncisos. Ahora, Moisés había sido enviado por Dios, pero Dios no lo envió con las manos vacías. Dios le había dicho a Moisés que él iba a hacer, o Dios le prometió, de que él iba a hacer unos milagros en frente del pueblo y los ancianos. Y aquel encuentro posiblemente animó a Moisés, pero su ánimo parece que duró un poco después de la respuesta que recibió del pueblo. Porque ¿qué sucedió después y qué lecciones nosotros podemos extraer de toda esta historia, de los momentos de decepción y los momentos de lucha que tuvo Moisés? Tenemos que sacar una enseñanza de todo esto. Éxodo capítulo 6, versículo 9 al 13. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa
del decaimiento de ánimo y de la dura esclavitud. Entonces, el Señor habló a Moisés diciendo: ve al faraón, rey de Egipto, y dile que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y Moisés respondió diciendo: si los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará el faraón siendo yo falto de habla? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, dándoles un mandamiento, para que los hijos de Israel y para el faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Ahora, el pueblo hebreo está decepcionado, están confundidos por el dolor y el sufrimiento y el trabajo que se les puso más difícil, y estaban agobiados que no escucharon las palabras que Moisés les dijo. Moisés les aseguró de que Dios intervendría para cumplir lo que había prometido. Pero estaban tan enfocados en el problema, en las dificultades, que no escucharon el mensaje de Dios. Eso nos puede suceder a nosotros. Que nos enfoquemos demasiado en el problema, demasiado en las dificultades, que no escuchemos la voz de Dios, que perdamos de vista a Dios y sobre todo que perdamos el rumbo. Muchas personas, cuando vienen los problemas y las dificultades, tienden a huir. Ahora, los israelitas, los hebreos, habían esperado un largo tiempo. Y nada se cumplía. Nada de las promesas que habían escuchado a través, ¿verdad?, de historias. Nada de eso se había cumplido. Y entonces ellos estaban, bueno, y nada de esto ha pasado, ¿y por qué ahora va a ser diferente? Mucha gente se está desanimando hoy en día porque Cristo no ha regresado. Y cristianos, creyentes, están abandonando la fe. En el nombre del Señor hay que perseverar. Y cuando vengan esas dificultades hay que ir con Dios y llevar nuestras frustraciones, llevar nuestras preguntas, llevar nuestras dudas, nuestras quejas ante Dios. Porque este pueblo había perdido el ánimo, había perdido la esperanza. Y esto es triste porque durante todo el tiempo que el pueblo había estado esclavizado, esos 400 más años que había estado esclavizado, esta era la primera vez en la que alguien había venido en el nombre de Dios con una esperanza de liberación. Pero estaban tan agobiados y enfocados en el problema que no escucharon esas palabras de esperanza. Ahora, ¿quién no ha estado en una situación similar? ¿Quién de nosotros en algún momento de nuestra vida no se ha sentido deprimido, decepcionado, insatisfecho e incluso, diga bien, incluso abandonado por Dios? ¿Ustedes se recuerdan la historia de Job? El sufrimiento de Job. La historia de Asafat. Asafat era un salmista que luchaba con sus preguntas acerca de la prosperidad de los malvados y el sufrimiento de los injustos. O sea, en el mismo contexto, igual que Moisés. Pero a pesar, ¿verdad?, de todas las luchas y de todas las preguntas que Asafat tenía, Asafat dio expresión a una de las más bellas confesiones de fe que alguien haya hecho allí en el Salmo 73, 23 al 26.
Él dice, o sea, Josafat dice de esta manera, después de que él ha hecho, lea el Salmo 73. Mire, cuando usted lo lee, usted va a ver que Josafat empieza quejándose y no entiende por qué el impío hace malas cosas pero prospera y por qué los que se mantienen fieles sufren. Ahora Josafat comienza en el versículo 23 del Salmo 73 diciendo esto: pero yo siempre estoy contigo. Y da la razón a Josafat. Dice, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Gloria a Dios por esta declaración de Josafat en este Salmo 73. Y a través de toda la historia bíblica, Dios siempre ha asegurado a su pueblo de que Él está con nosotros, que Él nos va a dar paz, que Él nos va a dar consuelo, que Él nos va a fortalecer para superar cualquier desafío de la vida. Mire la declaración de pacto que hace el Señor en Éxodo 6:7, donde Él les asegura: los haré mi pueblo y seré su Dios. Esta es una expresión que da a ver una relación íntima que Dios desea tener con su pueblo. Si meditamos y pensamos en la declaración, los haré mi pueblo y seré su Dios, aunque el contexto aquí, ¿verdad?, es corporativo, ¿cómo podemos aplicar esta declaración a cada uno de nosotros individualmente? ¿Y cómo debería esa relación ponerse de manifiesto diariamente en nuestra vida? En su palabra dice en 2 Corintios capítulo 6, 16, ¿qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. El último día jueves, como Dios para Faraón. Y aquí, en este último día de estudio, vamos a ver cómo responde el Señor a la objeción de Moisés. O sea, ¿qué dice Dios ahora? Bueno, Moisés le trae la respuesta, ¿verdad?, de Faraón, y cómo Dios va a responder a estas respuestas. Éxodo 6, versículo 28, y leeremos hasta el capítulo 7, versículo 7. Sucedió esto el día en que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto. El Señor habló a Moisés diciendo: yo soy el Señor. Di al Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te diga a ti. Moisés respondió al Señor: he aquí que yo soy un hombre falto de elocuencia. ¿Cómo pues me escuchará el Faraón? Entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te he puesto como Dios para el Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará al Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Yo endureceré el corazón del Faraón y multiplicaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. El Faraón no los escuchará, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes actos y milagros. Y así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Moisés y Aarón hicieron como el Señor les mandó.
Así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 años cuando hablaron con el faraón. Después de ese reporte negativo de Moisés, Dios viene y se presenta, ¿verdad?, a Moisés como Yahvé. Lo que significa que es el Dios personal y cercano, el Dios de su pueblo, el Dios que entabló una relación de pacto con ellos. Ahora, este Dios cercano vuelve a ordenar a Moisés que vaya y hable con el faraón. Ahora, sin confiar en sí mismo, Moisés vuelve a objetar. Moisés le dice: ¿cómo me van a oír, Señor? Y aquí podemos nosotros tal vez mirar un poco de la humildad de Moisés, pero también miramos el deseo de librarse de esta tarea, que no era una tarea tan fácil y que no se miraba una tarea que podía tener éxito. Y cuando Dios ordenó a Moisés que se presentara de nuevo ante el faraón, Moisés manifestó una desconfianza en sí mismo. Mire, el término que se utiliza aquí, Aral Zapataim, o sea, un incircunciso de labios, que se usa aquí para expresar una torpeza en el habla. Es la misma palabra que apareció en Éxodo 4:10, tardo de el habla, o sea, tartamudo. Es interpretado en muchas ocasiones, pero Dios en su misericordia, Dios hace que Aarón ayude a Moisés, porque Aarón no era falto del habla, posiblemente hablaba hasta de más. Pero ahora Dios le dice a Moisés: mira, yo te voy a decir a ti, tú le dices a Aarón, y Aarón es el que va a hablar. Y es Aarón el que le va a decir las cosas en público al faraón. Y entonces Moisés ahora va a desempeñar el papel de Dios ante el rey de Egipto, porque es Moisés el que va a representar a Dios, y Aarón será el mensajero que llevará el mensaje, ¿verdad?, al rey de Egipto. Ahora, este relato proporciona una excelente definición del papel de un profeta, que es un vocero de Dios. O sea, es decir, como su representante para transmitir e interpretar la palabra dirigida por Dios al pueblo. Así como Moisés habló con Aarón y a la vez habló con el faraón, Dios se comunica con un profeta, quien luego proclama las enseñanzas de Dios al pueblo, y lo hace a veces verbalmente, y a veces lo hace en persona, o como era más frecuente, mediante el registro escrito del mensaje recibido. Ahora, Dios también explica a Moisés lo que puede esperar de estos encuentros que va a tener con el faraón. Dios le advierte que este enfrentamiento va a ser intenso y que no va a ser corto, va a ser largo. Y Dios le va a decir por segunda vez que el faraón se va a hacer muy terco y que va a tener un corazón duro, que no va a querer dejar ir el pueblo. Pero también Dios le dice a Moisés que el resultado va a ser positivo, porque ellos van a saber, o sea, los egipcios, quién es Dios, y que Dios va a ser glorificado incluso en medio del caos que sobrevendrá. Y aquí sí se le acabaron las excusas a Moisés, y no pudo negarse al llamado de Dios y a la encomienda que le habían entregado en sus manos. La pregunta es para nosotros: ¿qué excusas nosotros podemos intentar a veces a inventar para librarnos de lo que sabemos que Dios quiere que hagamos? O sea, cuando Dios nos hace llamado y nos hace llamado a una tarea difícil,
¿Qué excusas nosotros podríamos inventar para negarnos a hacer la voluntad de Dios? Hemos llegado al final de este estudio. Y recuerden que si Dios nos llama, Dios nos capacita. Y es el mismo Dios el que va adelante de nosotros, luchando, fortaleciéndonos, dándonos sabiduría, dándonos esperanza, pero sobre todo el que nos va a librar de la muerte eterna. Alabado sea su nombre. Gracias, amigos, hermanos, por haber llegado hasta el final. Recuérdese que la próxima semana nosotros tenemos una cita aquí en este mismo medio, por esta misma plataforma. Si Dios no ha regresado, si Él lo permite, pero mientras tanto, tenemos que hacer algo. Si decimos que amamos a Dios, amemos a nuestro prójimo. Gracias una vez más. Recuérdense de compartir este video, de darle like, suscríbase, gratis. Un abrazo, bendiciones para cada uno de ustedes.